sino más bien son lineamientos en cuanto a la alimentación que cumplen con un objetivo en particular, ¿sí? Recordemos también que somos seres biopsicosociales. Esto quiere decir que somos integrales. No nada más para estar bien, sanos, necesitamos comer bien. Hay otros factores muy importantes que no debemos dejar pasar. Por lo tanto, nuestro tratamiento debe ser integral. Así como muchos de ustedes ya llevan psicoterapia con José Luis, eso nos ayuda a que los resultados sean mucho mejores, ¿sí? Y recordemos que la alimentación que en general conocen como normal, no es lo correcto, ¿sí? Fue lo que los ha llevado a tener un problema de salud y de peso, por lo que es indispensable una educación nutricional y para eso estamos nosotras, para ayudarles a lograr ese estilo de vida saludable y esta reestructura alimenticia. ¿Cuál es la problemática habitual? Hemos creído que tenemos que vivir a dieta para lograr éxito, para mantener estos resultados. El creer que nunca más voy a poder comerme unos sopes o unos tacos o un pastel. ¿Por qué? Porque si quiero bajar de peso y quiero mantener este peso perdido, tengo que vivir restringiéndome y es un error. También hemos creído que la delgadez es igual a salud. El darle este valor a un número, el solo físicamente vernos delgado, viene asociado con salud. Y también es totalmente equivocado. Hay mucha gente que es delgada, a simple vista la vemos bien y metabólicamente no es sana. Tiene el colesterol, los triglicéridos elevados, resistencia a la insulina, problemas metabólicos en general. Entonces, hay que diferenciar. Una cosa es estar delgado y otra cosa es tener salud. Nosotros obviamente vamos a buscar esta salud y el peso es un reflejo de nuestro estado de salud, ¿ok? Entonces tienen que ir de la mano. El creer que un número nos va a dar la felicidad. El que un paciente diga, es que yo cuando pese 50 kilos voy a ser feliz. Un número en la báscula no nos va a dar esta felicidad, ¿sí? Recordemos que el peso total es la suma de agua, grasa, músculo, hueso. Entonces, aquí lo importante es saber este peso cómo está distribuido, cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo y conforme a nuestra composición corporal, definir si el peso que tenemos es el adecuado o lo que requerimos es bajar grasa, aumentar músculo. Entonces, dejemos de darle tanto peso a la báscula, porque a final de cuentas es subjetivo. Y pues todo esto nos lleva a una mala relación con la comida, que si no lo trabajamos con el tiempo, se puede desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria. En muchas ocasiones no es lo que come el paciente, sino es esta relación que tiene la comida. El comer algo y que nos genere culpa, el sentirnos ansiosos y andar picoteando, el satanizar ciertos alimentos, el irnos de manera radical con la comida, el creer que o como perfecto o como súper mal y me deschongo y me como todo lo que veo a mi paso. La alimentación tiene muchos matices y hay que lograr situarnos en un punto de equilibrio. Entonces, les quisimos poner esta imagen que representa mucho el sentir de la gran mayoría de los pacientes. Este miedo a subirse a la báscula y no ver el número esperado genera mucha angustia y no necesariamente ese número es un reflejo de que estoy avanzando o de que estoy obteniendo resultados, ¿sí? Una buena alimentación, un buen estilo de vida saludable no se mide solo en el peso, se mide en muchísimos otros factores. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar de aspectos importantes, sumamente importantes de verdad, que son todos los aspectos que rodean todo esto de la alimentación. Entonces nos vamos a remontar desde la infancia. Hay un vínculo con la comida que esto nos genera, o sea, comida, proximidad, amor, cariño. Algo que también es muy interesante, fíjense, es como en la niñez empezamos con este premio y castigo utilizando a la comida como recompensa. Entonces, todo esto se extrapola hasta la etapa adulta. Ejemplo, si te acabas tus verduras, te doy postre. Si terminas tu tarea, te compro un chocolate. Si te portas bien, te doy una paleta. ¿Cómo se interpreta esto en mi etapa adulta? Tuve un día muy pesado, me merezco un helado. Hice la dieta perfecta de lunes a viernes, me merezco dar el día. Entonces, esto se extiende.
De igual forma, hay una cosa que se llama hiperpalatabilidad. Esto se hace por alimentos con mucho contenido de azúcar, mucho contenido de sodio, que son los alimentos industrializados. Estamos hablando de golosinas, galletas, cereales de caja, para que tengan una idea más clara. Entonces, si nosotros empezamos desde la infancia a darle este tipo de alimentos al niño, su paladar se va a alterar para la etapa adulta. Entonces, en etapa adulta va a ser más difícil que esta persona pueda identificar o aceptar sabores más naturales, pues por toda esta alteración que viene desde la niñez. Ahora, fíjense, aquí pensamientos y creencias. Aquí es una guerra la que se tiene con respecto a la alimentación, hoy más que nunca. Si se dan cuenta, está muy marcado todo esto de carbofobia. Es decir, uno menciona plátano, mango, pan, y la gente ya se espanta. O sea, si vas a hacer un plan de alimentación, casi casi eso está satanizado. Entonces, eso me refiero con la carbofobia. ¿Qué otro tipo de pensamientos o creencias tenemos? Estamos con esta obsesión de estar contando calorías. Incluso nosotras nos damos cuenta que los pacientes lo hacen más que uno misma incluso. Y por último, tenemos esta asociación de una alimentación saludable es aburrida. Entonces, imagínense con todo lo que tenemos que ir trabajando. Saciedad y marketing. En el tema de saciedad, ahorita yo les voy a explicar los tipos de hambre, porque tampoco identificamos qué alimentos nos van a saciar por más tiempo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en marketing estaríamos considerando todo lo que es lo cultural, ¿no? Toda esta bomba que recibimos de estereotipos, la industria alimentaria, entonces eso está considerado ahí. Ahora, estigmatización, ¿a qué nos estamos refiriendo nosotras? El tema de alimentación es mucho más complejo que decir, el paciente no tiene voluntad, el paciente no puede. Por supuesto que no, como ya les dijo Ale, esto es integral. Esto incluye la esfera biológica, social, incluso la conductual, la psicológica. Entonces aquí ambiental. ¿Qué es la parte ambiental? Todo lo que ustedes y yo podemos controlar. Es decir, la alimentación, la actividad física, ¿a qué podemos recurrir para tener un buen manejo del estrés, higiene del sueño, qué tanto duermo, si son horas de calidad, limitar, evitar el consumo de alcohol. Conductual. Esto está súper interesante, miren. Aquí lo que les queremos recomendar es hacer un automonitoreo. Es decir, tú comes y vas a ir registrando dónde comiste, con quién estabas, cuánto comiste y cómo te sentiste después de haber comido. ¿Por qué este ejercicio? Este ejercicio te va a llevar a conocer más sobre qué relación tienes tú con los alimentos, es decir, qué pensamientos tienes, cómo te sientes después de comer un alimento, y esto es bidireccional. Elijo tal alimento cuando me siento de tal forma, o me siento de tal forma y busco tal alimento. Entonces, este ejercicio también va a ayudar a identificar disparadores, es decir, qué me está detonando para buscar cierto tipo de alimentos. Yo sí les sugiero que lo hagan, que sea un diario de unos 3 días promedio, para que sea funcional. Ahora, con esta parte conductual yo puedo explicar el tipo de hambre fisiológica y emocional. ¿Cómo la pueden identificar? Es fácil. El hambre fisiológica va a llegar de forma gradual y no va a ser específica hacia algún alimento. Entonces, esa la vamos a sentir en área abdominal, lo que es estómago, a diferencia del hambre emocional. El hambre emocional es un hambre que llega de golpe y generalmente va a ser dirigida hacia algún alimento. Tengo hambre, quiero un chocolate, por ejemplo, ¿no? Esa la van a sentir, les digo, en la parte superior, en todo lo que son glándulas salivales. Y bueno, ¿qué pueden hacer ustedes para terminar de decidir si es hambre física o hambre emocional? ¿Tú crees tener hambre? Te esperas de 15 a 20 minutos promedio, pasa ese lapso y si continúa el hambre, ok, era hambre fisiológica, si no, era simplemente algo dirigido hacia una emoción. Ahora, en el ámbito biológico, pues recordar siempre que evidentemente hay muchas reacciones internas, ¿no? Desde que entra el alimento a la boca, hay un metabolismo en el estómago, en el intestino, en hígado, y hay liberación de hormonas. Entonces, así como entendemos esta parte, también tienen que entender que si hay un sistema silencioso del estrés. O sea, sí, biológicamente cuando estamos estresados se activan ciertos mecanismos. ¿Y qué creen? Que estos mecanismos
o sea, reaccionan a través de los alimentos que les comentaba, de esta sinergia de dulce, bueno, azúcar, sal y muchos añadidos. Entonces, por eso lo importante es esta teoría. Yo sé, a lo mejor es mucha información la que les vamos a dar, pero van a irla digiriendo a lo largo de la ponencia para que si ustedes se enfrentan en este cuadro que les menciono de estrés, hagan una selección de calidad. Ahora, bueno, ya, el siguiente, por favor. Gracias. Aquí fíjense, lo que queremos mencionar aquí en esta diapo es genética no es destino. Es decir, tú puedes tener papá y mamá con tendencia a obesidad, pero eso no quiere decir que va a ser tu destino, porque ya les expliqué el tema de ambiente, que eso es epigenética. O sea, si queremos hablar de términos un poquito acá más rimbombantes, sería epigenética, pero la epigenética es el ambiente. Entonces, nada más para cerrar, tú decides si esa genética se expresa a través de lo que comes, de si te mueves, si tomas alcohol, si duermes bien y si tienes otras estrategias para manejo de estrés. Y bueno, ya entrando de lleno en la parte de objetivos y abordaje nutricional, vamos a hablar del escenario nutricional postquirúrgico mediano y largo plazo. Ale comentaba al inicio esta parte del progreso en la dieta. Obviamente eso es a corto plazo. Nosotros necesitamos ir integrando alimentos de forma paulatina para ir, obviamente, evaluando esta parte de tolerancias. Estamos hablando del puré y papilla, picado fino, bueno, dieta líquida primero, ¿no? Entonces, ya en un mediano y largo plazo, ¿cómo vamos a lograr este mantenimiento de resultados? Que es una pregunta que la mayoría hace. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero hay que entender que el procedimiento quirúrgico hizo un cambio anatómico, ¿no? Entonces, la cantidad de alimentos que vas a ingerir es menor y la absorción también. Entonces, tú tienes que ser muy responsable con lo que vas a elegir de alimento. La calidad tiene que ser sumamente juiciosa con lo que decides llenar ese estómago, tu nuevo estómago. Entonces, fíjense, ¿qué estrategias les queremos compartir el día de hoy? Porción, composición y concentración de nutrientes. Esto lo podemos concluir diciendo, necesitamos una ingesta, comer más proteína, comer más fibra y tener un control con la carga glucémica de los alimentos, que eso Ale lo va a explicar más adelante. Entonces, fíjense, aquí yo les pongo dos estomaguitos. En el primer estómago, bueno, en los dos estómagos tenemos 400 calorías. Entonces, en el primer estómago tenemos una selección de alimentos que cumplen con un volumen alto, tienen fibra, tienen agua, tienen pocas calorías, que son vegetales, son granos enteros, frijol, lenteja, haba, cereales integrales como hojuelas de avena, por ejemplo, amaranto, por decir algunos ejemplos, tortilla de maíz. Entonces, ese es el primer estómago. El segundo estómago, aquí en la imagen trae aceite, pero se los voy a ejemplificar con productos más comunes, voy a decir marcas, un Gansito, por ejemplo, o un Carlos V. Ese sería el ejemplo de cómo se vería el segundo estómago, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que les quiero explicar aquí es que tenemos receptores en el estómago. Cuando nosotros tenemos hambre, ese estomaguito que ven se contrae. Entonces, nosotros lo tenemos que llenar con una selección de alta calidad de alimentos para que ese alimento nos sacie por mayor tiempo. Entonces, si tú empiezas a comer y ese alimento tiene volumen, que es el primer estómago, los receptores que tenemos en ese estómago van a mandar una señal a tu cerebro y te van a decir, ya para de comer. Si nos vamos al ejemplo del gansito del chocolate, esa señal va a llegar mucho más tarde. Entonces, imagínense nada más cuántos tendríamos que comer para que llegue esa señalización. Y es densamente calórico, cero volumen. Entonces, bueno, para cerrar esta parte, ¿qué es fundamental para que logren el éxito nutricional? Tanto lo preguntan, ahí les va. Adherencia, adherencia al tratamiento y constancia. Necesitamos una adecuada selección de alimentos y calidad, obviamente también restricción calórica. ¿Qué pasa en las tendencias que mencionaba Ale? Sí, son dietas que tienen muchísima restricción calórica, pero no cuidan ni selección ni calidad. Entonces, por eso son tratamientos que fracasan. Ok, aquí tenemos dos platos. Vamos a ver, chéquense. Primer plato, una pasta Alfredo, ¿ok? Entonces ahí tenemos pasta, tenemos la salsa, que es densamente energética, muchas calorías, mucha grasa, y tocino. Este plato nos está aportando, bueno, son 185 gramos, y por gramo nos está dando 2.7 calorías. Segundo plato,
400 gramos, o sea, 2 veces más, chicos, imagínense. 2 veces más, 1.25 calorías por gramo. Y aquí ya tenemos todo lo que les comenté en la diapositiva anterior. O sea, ya tenemos fibra con la verdura que se añadió pollo y trae también pasta. Entonces, así es como tenemos que ir haciendo este cambio en la concepción de cómo percibimos a los alimentos. Vamos a ver más ejemplos. Fíjense, aquí en el primer plato tenemos una comparativa. El primer plato me está aportando 1065 calorías versus 625. ¿Qué intercambios hicieron? Intercambiamos pasta por más vegetales, pero el segundo plato sigue teniendo pasta, sigue teniendo el aporte del cereal, del carbohidrato. En el segundo ejemplo, platillo, son los tacos de 1060 y el de al lado 420. La estrategia es agregar volumen a través de la lechuga, a través de la proteína que va a saciar por más tiempo. Y en el tercer ejemplo, aquí tenemos una sopa de verduras y crema. Bueno, es al revés de los otros ejemplos, son de 100 calorías a 31. Aquí lo que tienen que tener presente ustedes es que el alimento sólido te va a llenar por más tiempo que el líquido. Entonces, esa es una estrategia que se puede utilizar. En crema, pues ya está molido y además trae el añadido de grasa, mantequilla. Y bueno, si lo aterrizamos aún más a cómo se van a ver nuestros platillos, primer platillo, proteína saciante, es un atún a las finas hierbas con fibra, que son los espárragos y un poco de aceite de oliva. Segundo plato, tenemos un pollo con ensalada y quinoa, o sea, tenemos un pseudo cereal, sí viene un carbohidrato, pero lo que está predominando es el volumen de la verdura y el efecto saciante de la proteína. Y en tercer lugar, aquí fíjense, es frijol con nopal. El frijol como que qué onda, ¿no? Pero el frijol es una proteína también, que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos el aporte proteico a través de la leguminosa y la fibra a través del nopal. Entonces, nada más concluir, comer, como decía Ale al principio, comer de forma agradable y atractiva. O sea, sí se puede con un estilo de vida saludable. No es, como yo les mencionaba, la guerra que se tiene ahorita de comer saludable es sinónimo de aburrido, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero a mí esas imágenes, pues sí se me antojan, ¿no? Sí se ven ricas y atractivas. Bueno, con todo esto, nosotros lo que queremos lograr o nuestro objetivo fundamental es generar un estilo de vida saludable. Y un estilo de vida saludable no nada más incluye una alimentación adecuada o correcta, sino también el ejercicio, que juega un papel fundamental en el estilo de vida saludable. Como decía Natalia, hábitos de sueño correctos, el tener un sueño reparador, el poder dormir ciertas horas continuas nos ayudan a que al día siguiente nuestro metabolismo funcione de manera adecuada, nos sintamos descansados y con energía para rendir durante el día. La correcta hidratación, que este es un punto muy importante que siempre dejamos a un lado. Creemos que lo único que nos aporta calorías son los alimentos sólidos y los líquidos, pues son libres, no tienen nada. Y al contrario, muchas veces podemos ingerir una dieta rica en calorías mediante líquidos, y más en el tema bariátrico, que con el sólido, por el cambio anatómico, pueden tener algún problema porque no les cabe tanto alimento, pero el líquido pasa de mejor forma. Entonces, a veces la cantidad de calorías que consumimos de forma líquida llega a ser muy alta. Entonces, tenemos que saber perfectamente qué líquidos hay que elegir para que nos mantengamos hidratados y que no se eleven de una manera exponencial la cantidad de calorías que consumimos. Y obviamente dentro del estilo de vida saludable está el sentirnos bien, no sentir esta angustia, este miedo, frustración por no bajar de peso, ¿no? Todo, el estar en sintonía con lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Y obviamente una alimentación adecuada. Por lo que queremos presentarles la regla del 80-20. ¿A qué se refiere esto? Es 80% del tiempo llevar un estilo de vida saludable, los puntos que ahorita acabo de tocar, y 20% del tiempo esta flexibilidad. Aquí nos abre un panorama importante el no decir, bueno, está prohibido, o si un día no tengo ganas de hacer ejercicio, ya, eso repercute y voy a subir de peso. Recuerden que no hay que ser radicales, hay matices, ¿no? Toda esta parte de volver a darle un sentido a la alimentación, el ver alimentos que nos agraden y que nos sintamos
a gusto comiéndonoslo, que nos guste, que satisfaga nuestras necesidades y que al mismo tiempo nos ayude a mantener este resultado a largo plazo, ¿sí? Entonces, si yo gran parte del tiempo trato de mantener un estilo de vida saludable, no va a pasar nada que si el día de mi cumpleaños me como una rebanada de pastel o me invitaron a comer unos amigos y me como una pasta con un poco de vino, no va a pasar nada, no va a tener una repercusión negativa en mi peso ni en mi estado de salud. ¿Por qué? Porque lo hago de manera esporádica, no es algo habitual, ¿sí? Y esto nos lleva a tener una alimentación consciente, que es estar presente en el aquí y en el ahora, el ver perfectamente lo que comemos, el número de veces que masticamos, el saborear los alimentos, el descubrir estos nuevos sabores, porque esta parte que Nat les platicaba de siempre preferir alimentos hiperpalatables, lo que produce es que las papilas gustativas se desensibilicen. Entonces, cada vez requerimos alimentos con más azúcar o más grasa para sentir algo en la boca. Y después de todo este trayecto con la cirugía bariátrica, hay muchos pacientes, digo, no me dejarán mentir, que identifican ya el sabor de un chayote, de una zanahoria, cuando antes requerían cantidades importantes de grasa o de azúcar para poder sentir un sabor. Entonces, el poder ahora descubrir, porque realmente es un descubrimiento de nuevos, entre comillas, alimentos, porque son alimentos que ya se habían probado antes, pero el encontrar nuevas combinaciones y nuevos sabores nos ayuda a generar nuevas elecciones saludables que nos ayuden a mantener los resultados a largo plazo y lo más importante, que nos ayuden a estar saludables, ¿sí? Este término de reconceptualizar es más que nada darle un nuevo sentido a la comida. El saber que un paciente bariátrico va a estar saludable y va a mantenerse saludable a lo largo de los años si hace lo que le toca, si se alimenta de manera adecuada, si se llena de pensamientos adecuados, si hace ejercicio, toda esta parte que nos direccione a sentirnos, vernos y pensar mejor, es toda esta parte de darle un nuevo sentido a lo que ya previamente conocíamos, solamente que de una diferente manera, ¿no? Y todo esto, trabajándolo, nos va a llevar a tener una mejor relación con la comida, que era lo que les platicaba en un inicio. Hacer las paces con la comida, que muchas veces no es lo que comemos, sino cómo lo comemos. ¿Cuántos no se pueden sentir identificados que cuando están en una situación preocupante o ansiosa o están viviendo una situación complicada, sienten esta necesidad de llenar ese vacío? Y no necesariamente es un vacío de hambre, como lo que decía Natalia, sino es este vacío emocional y genera el no tener paz con la comida. Y al ir trabajando cada uno de estos puntos, el resultado es estar en paz con la comida y poder disfrutar una comida riquísima sin esta culpa, ¿sí? Y el saber que no está prohibida las cosas, simplemente el saber cuándo comerlo es lo adecuado. ¿Mm? Aquí les pusimos una imagen que ¿por qué somos lo que comemos? Podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación inspiradora, ¿sí? Ahorita está muy de moda todo este estilo de vida muy saludable y el bienestar y el fitness, pero nos cuesta trabajo integrar todo, ¿no? Lo que les decía, nuestros pensamientos, queremos vernos bien, pero con lo que nos nutrimos no es lo adecuado. Entonces, todo debe estar en sintonía para tener los mejores resultados. Y lo más importante, mantenerlos. Ahora, en esta parte de saciedad y saciación son dos conceptos distintos. Saciación es inmediata. En cuanto tú empiezas a comer, 15, 20 minutos es cuando te vas a sentir satisfecho. Aquí es muy importante, escuchamos mucho que nos dicen, mastica bien, no comas rápido. Bueno, pues sí es importante para que se hagan las señalizaciones con el cerebro y que se avise que ya estás lleno, ¿no? La saciedad, esta se refiere al tiempo entre 3, 4 horas promedio entre comida, colación, cena, es con mayor tiempo. Ahora, la importancia de limitar alimentos ultraprocesados.
Número uno, a nivel metabólico, pues por supuesto que no son recomendados. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos varias veces ahorita, por su contenido de azúcar, de sal. Eso te va a llevar a alteraciones a nivel de glucosa, de azúcar en sangre, todo lo que son colesterol, triglicéridos, etcétera. Y también el tema con los alimentos ultraprocesados es que barren o lastiman la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? De forma más coloquial es lo que conocemos como flora. Hoy por hoy ya se está utilizando este término de microbiota, pero es la flora. Entonces, todos estos alimentos la desequilibran. Todo lo que la coloniza, que son bacterias, al consumir alimentos ultraprocesados, aumenta el porcentaje de bacterias que no son benéficas y disminuye el de las buenas. Ahora, combinaciones correctas. Bueno, hay varios tips que sí pueden hacer ustedes después de la cirugía, combinaciones para mejorar la respuesta metabólica cuando comemos, por ejemplo, el combinar un carbohidrato con una proteína, que más adelante igual lo ejemplificaremos, pero también es muy importante las combinaciones que se hacen, porque después de la cirugía, recuerden, hay combinaciones que no se recomiendan idealmente por la sintomatología que pueden dar. Entonces, si ustedes hacen combinaciones erróneas, nos va a costar trabajo identificar qué alimento fue el que a lo mejor inflamó, distendió, etc. Ahora, reestructura alimenticia. Pues bueno, en esta parte de reeducación, que nosotras somos sus guías, nosotras apoyamos en toda esta parte de volver a educarnos en la parte nutricional, necesitamos establecer horarios. Es muy importante, sí, establecer tiempos de comida, evitar ayunos, pero una estrategia que es muy útil en paciente bariátrico es utilizar platos más pequeños, porque eso es algo que les pasa, digo, en etapa temprana, pero visualmente es difícil servirse en un plato normal la porción de antes y ir entendiendo esta parte de que esa porción ya no es. Entonces, te puede ayudar muchísimo si tú comes en platos más pequeños, este efecto visual te va a ayudar a irlo manejando de mejor forma y que no te pase esta cosa de comí de más, ya quedé incómodo, me llené. Es un tip bueno para esta estrategia de autoconocimiento después de la cirugía. Entonces, bueno, todas estas todas estas viñetas que les estoy mencionando bueno, te van a llevar a un estilo de vida saludable, pero no es que tengo la ventana y no alcanzo a leer qué dice exactamente la viñeta, pero todo eso te va a llevar, o sea, son estrategias que en conjunto te van a llevar a generar nuevos hábitos y patrones, ¿no? Creo que textualmente no me lo supe, pero creo que eso decía. Ajá. Bueno, y aquí vamos a hablarles ahora ya vamos a entrar, ahora sí, grupos de alimentos, cómo se clasifican. Carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces vamos a empezar a hablar de carbohidratos. Ale nos va a hablar de ellos. Ok. Carbohidratos. Uno de los temas más controversiales para no nada más los pacientes bariátricos, en general para toda la gente. En relación a los carbohidratos hay muchísimos mitos. Los carbohidratos son importantes y lo primero que hay que saber es que los carbohidratos están presentes en muchos alimentos. Frutas, verduras, cereales, leguminosas, lácteos, ¿sí? Entonces, el decir, voy a quitar carbohidratos de mi dieta, es incorrecto, porque eso querría decir que vamos a quitar casi todo, ¿no? Al grupo en el que normalmente la gente se refiere es al grupo de los cereales, que incluye tortilla, pan, arroz, todo esto, ¿sí? Ahora, algo muy importante que hay que identificar en el tema de los carbohidratos es el índice glicémico y la carga glucémica, que seguramente lo han oído mencionar. El índice glicémico es una medida de rapidez con la que un alimento puede elevar el azúcar en la sangre. Ejemplo, ¿con qué facilidad una manzana puede elevar el azúcar que tiene la manzana en mi sangre? ¿Cómo se puede ver? ¿Sí? Y la carga glicémica es un valor que considera, perdón, es un valor que considera la velocidad, disculpen, problema técnico, alguien tocó la puerta en mi casa. Bueno, retomando, la carga glucémica es un valor que considera esta velocidad y aparte la cantidad de carbohidrato que tiene cierta porción de un alimento. Entonces,
para efectos más fáciles de entender. El índice glicémico tiene ya unas listas preestablecidas, ¿sí? Entonces tenemos 3 clasificaciones. Índice glicémico bajo, que se incluye la mayoría de las frutas, verduras y semillas. Índice glicémico medio, que incluye también algunas frutas, cereales integrales como arroz integral, pasta integral, pan de granos enteros. E índice glicémico alto, que incluye a cereales refinados y azúcares, jugos, refrescos, todo lo que tiene mucha azúcar, ¿sí? Y la carga glicémica tiene otras clasificaciones. Cuando es menos de 10, se considera una carga glicémica baja. Cuando es una carga glicémica media, va de 10.1 a 20 y una carga glicémica alta, arriba de 20, ¿sí? Entonces, todo esto yo se los estamos explicando ¿para qué? Para quitar esta idea errónea que tenemos en torno a los carbohidratos, porque yo escucho a veces mucho a los pacientes que dicen que, es que solo como carbohidratos de índice glicémico bajo, pero no consideramos la porción. Entonces, esto nos ayuda a identificar que la porción es sumamente importante, ¿sí? Aquí les pusimos un ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿cómo nosotros podemos calcular la carga glicémica? Un plátano, ni verde ni moteado de negro, amarillo promedio, porque también la carga glicémica tiene variabilidad dependiendo de la maduración del alimento o la cocción, que eso se les explico ahorita un poco más adelante. Entonces, el índice glicémico ya preestablecido, que esas son unas listas preestablecidas, tiene de 51 que se considera bajo. Entonces, para todos los pacientes que tienen al pobre plátano en un mal concepto, ya quítenselo. No tiene un índice glicémico alto, ¿sí? Tiene un peso aproximadamente de 120 gramos y ese plátano de 120 gramos aproximadamente nos está dando 25 gramos de hidratos de carbono, ¿ok? ¿Cuál es nuestra carga glicémica? Por medio de una fórmula que es el índice glicémico por la cantidad de carbohidrato entre 100 nos da 12.7. ¿Qué quiere decir esto? Que por la porción que nos estamos comiendo, la carga glicémica es media. Y si nosotros quisiéramos mantener tanto la carga baja, tendríamos que disminuir la porción, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos ayuda a entender? Que la porción determina muchísimo la cantidad de calorías y en este caso de carbohidratos y de azúcar. Otro ejemplo, para que dejemos de satanizar a los alimentos, la pasta, ¿sí? La pasta, en este caso es pasta cocida sin sal. Tiene un índice glicémico de 54, que también se considera bajo, ¿sí? Pero aquí la porción está determinada un poquito elevada, 180 gramos, que nos da en carbohidratos 48 gramos. Y por la fórmula de carga glicémica, estamos viendo que nos está dando 25.92, que ya se considera alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque ustedes vean unas listas que digan, voy a comer esto porque es de índice glicémico bajo, no quiere decir que realmente se vaya a traducir en bajo. Todo va determinado por la porción. Si nosotros, en vez de 180 gramos, comemos, no sé, 90 gramos, 80 gramos, pues se va a mantener en un índice glicémico bajo, en una carga glicémica baja o incluso media, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a entender por qué es tan importante las porciones, por qué nosotros les decimos medio plátano o una taza de fresas, ¿sí? Y como estrategia en el tema de los carbohidratos, algo muy importante es los intercambios. ¿A qué me refiero con intercambios? En vez de pan blanco, pan integral, pero no quitar el pan por completo de la alimentación, a menos de que la persona tenga algún tema con el trigo y así, bueno, cada caso es diferente y hay que personalizarlo, pero este intercambio nos deja mantener el alimento, solamente que elegimos una mejor opción. En vez de cereal de caja, sin nombrar marcas, pero estas hojuelas de maíz azucaradas, podemos elegir avena natural o amaranto natural, ¿sí? A granel, que no viene endulzado, que es alta fuente de fibra y también es un carbohidrato. O elegir, en lugar de un yogur de sabor que dice que es de frutas, que nada más trae ahí un preparado más que como mermelada con azúcar, y mejor un yogur griego, que es rico en proteína, y le adicionamos la fruta en pieza, que trae más fibra, ¿sí?
realizar combinaciones, que era parte de lo que explicaba Nat, incluir proteína. Cada vez que nosotros combinamos el carbohidrato con proteína, evitamos que la glucosa se eleve, ¿sí? Mucha gente tiene esta idea de decir, bueno, voy a cenar muy ligero, un pan tostado nada más y un té. Ahí, cuando cenamos nada más eso, hay más probabilidad de que nuestra glucosa se eleve a que a ese pan le pongamos un poco de aguacate, lo combinamos con una grasa o le ponemos un poco de queso. Se combina con una proteína. Entonces, el metabolismo de esto, la digestión, es totalmente diferente a que si solo comemos el carbohidrato solito, ¿sí? Entonces, aquí les pusimos algunos ejemplos. El yogur con fruta o la fruta con almendras, que es una grasa, o el arroz con un huevo, ¿sí? Modificar cocciones, que era parte de lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. El índice glicémico de los alimentos puede alterarse por la cocción de los alimentos. Entonces, tratar de, si vamos a comer pasta, que sea al dente, que esto quiere decir que quede un poquito durita por dentro, no tiene que quedar cruda, pero sí un poco durita, no que se deshaga, porque eso expone mucho más el carbohidrato. Evitar recocción y usar cáscaras. El tratar de comer la cáscara de la fruta, la cáscara de la verdura, eso nos ayuda por el tema de la fibra, que Nat ya se los había explicado. E incrementar la fibra. Este tema de, ¿me puedo comer el jugo? No, porque en el jugo no viene la fibra, ¿sí? Además, la porción, volvemos al mismo tema, la porción se incrementa muchísimo cuando no consumimos la fibra. ¿Por qué? Cuando nosotros elegimos un jugo de naranja, aunque sea pequeño, de un vasito de 250, se requieren entre 5 a 6 naranjas dependiendo de lo jugosa que sea la fruta. Y si nosotros partimos 5 o 6 naranjas en gajos, se comerán uno a lo mucho, máximo una y media. ¿Por qué? Porque la fibra da mucha saciedad y la masticación y el volumen, de lo que ya hablaba Nat anteriormente. Ok, bueno, en el caso del grupo de proteínas, ustedes como pacientes bariátricos tienen que tener súper presente que es el pilar de la alimentación, pero tenemos diferentes fuentes de proteína, por ejemplo, la animal o la vegetal. Entonces, ¿qué alimentos te van a aportar proteína? Carne, pollo, pescado, huevo, quesos, yogurt y las leguminosas son las que siguen, frijol, lenteja, haba, garbanzo. Aquí hacemos especial distinción en el pescado porque la recomendación es, si les es posible, consumirlo de 1 a 2 veces a la semana por el contenido de omegas. Como tiene omega 3, EPA, DHA, esto favorece, es como un efecto protector que te va a reducir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, como toda esta parte de hipertensión, principalmente cardiovasculares. Ahora, el pescado también te va a dar un muy buen aporte de vitamina D y selenio. ¿Qué pescados son los que recomendamos? Pues salmón, caballa, trucha, arenque, sardinas, incluso atún. Ahora, en el caso de las leguminosas, como les mencioné ya, frijol, lenteja, haba, garbanzo, son una superfuente de proteína. Además, son económicos, la verdad es que es muy fácil tener acceso a ellos y es una excelente fuente de fibra, además de que obviamente te va a aportar vitaminas y minerales. Entonces, estas dos concluimos lo mismo, efecto saciante. Ahora, fíjense, aquí quisimos sí mencionar esta parte de comparar las verduras, porque últimamente se escucha mucho que las verduras te aportan proteína. Sí, pero las verduras, ¿cuánto? Una porción de verduras, por ejemplo, media taza de nopales, media taza de zanahorias, media taza de brócoli, apenas te está dando 2 gramos de proteína. Y las semillas, yo me estoy refiriendo a nuez, almendra, cacahuate, pistache, que también se les está dando como esta característica, que son proteicas. 3 gramos te están aportando, una porción de semillas te está aportando 3 gramos de proteína. Ejemplo, 10 almendras o 7 mitades de nuez. Entonces, nunca vamos a poder comparar el aporte proteico que nos da una proteína animal, que por porción son 7 gramos, o una proteína a base de leguminosa que nos da 8. Ahora fíjense, aquí quisimos poner un ejercicio a manera de diario, creyendo que esto lo reporta un paciente estrella, ¿no? En el desayuno, un huevo con queso panela y una manzana. Entonces, fíjense, una pieza de huevo nos está aportando 7 gramos de proteína.
40 gramos de queso panela nos está aportando 7 gramos de proteína. Como colación, el paciente escoge un yogurt, pero un yogurt griego, porque obviamente también dentro de los yogurts hay calidades, ¿no? Estoy aquí yo refiriéndome a uno que ya te da un aporte de 10 gramos, con una taza de fresas. Y en la comida está ingiriendo 120 gramos de pescado. Aquí vamos a hacer una pausa. El que yo les diga 120 gramos de pescado no es sinónimo de me estoy comiendo 120 gramos de proteína, que muchas veces es lo que interpreta el paciente. Esto está regido por porciones. Imagínense, 120 gramos de pescado apenas te está aportando 21 gramos de proteína. No es mucho, no son los 120 gramos que normalmente piensan. Lo vamos a acompañar con una ensalada. La ensalada son 2 gramos de proteína, un cuarto de taza de arroz integral, otros 2 gramos, y un tercio de pieza de aguacate. Ahora, como colación, elige unos rollitos de pechuga de pavo, 3 rollitos, te aportan 7 gramos de proteína, y al final, en la noche, va a cenar una ensalada de fajitas de pollo. 100 gramos de pollo te está aportando 28 gramos de proteína. La verdura también lo tasé como a 2 gramos. Un paquete de salmas, que es un cereal, 2 gramos de proteína, y aderezado con aceite de oliva. La sumatoria de todo este día está dando 88 gramos de proteína. Aquí quiero hacer una pausa. Pacientes bariátricos, dependiendo del procedimiento quirúrgico, sabemos que tienen que cubrir de 60 a 90 gramos promedio de proteína al día. Entonces, obviamente esto se logra a un largo plazo, no es tan fácil. Por eso la importancia del licuado de proteína. El licuado de proteína, la malteada, no es negociable, o sea, no es como, ay, a ver, hazme el favor, quítamelo, cámbialo por tal. No se puede, porque ya les dije aquí, ya hicimos un ejercicio con la suma. Como les dije, pusimos un escenario de un paciente, pues ahora sí que con una estructura muy bien llevada en la alimentación, y está dando 88 gramos de proteína, no está mal. Pero ese licuado de proteína, que yo lo hice con la proteína que tenemos en la clínica, que es maravillosa porque tiene 30 gramos. O sea, normalmente estas proteínas te aportan de 20, 25. Aquí yo lo estoy haciendo con 30. Ahí tendríamos que ajustarlo dependiendo de la proteína que maneje el paciente. Y bueno, entonces aquí tenemos 118 gramos de proteína. Si el paciente desequilibra este plan y no se está cargando a la proteína, como les digo, imagínense, pues necesitamos 2 licuados de proteína. Entonces, aquí radica la importancia del suplemento proteico. ¿Por qué? Si yo no tengo un buen aporte de proteína, mi pérdida de peso puede ser, regresándome a lo que dijo Ale de composición corporal, esa pérdida de peso puede ser a costa de músculo. Y nosotros lo que queremos es preservarlo, incluso aumentar masa muscular. Queremos que esa pérdida de peso sea a costa de grasa. Por otro lado, si tú estás consumiendo un buen aporte proteico, el riesgo de la caída de pelo disminuye, ¿ok? Y la proteína tiene otras funciones, sistema inmune, en fin, muchas más, pero este es como el pilar de por qué es importante la ingesta proteica. Y bueno, aquí lo único que quiero explicar, este es el plato bariátrico, nada más dense cuenta cómo está dividido. La mitad superior tiene que verse llena de proteína, bueno, de proteína, ya sea animal o vegetal, las que platicamos, pero proteína. Entonces, para que terminen de concientizar sobre la ingesta de este alimento. Y ahora, el último macronutrimento, las grasas, que se clasifican en saturadas e insaturadas. Y dentro de las insaturadas tenemos las insaturadas saludables, ¿sí? ¿Que cuáles son? Siempre hemos escuchado que omega 3, omega 6, omega 9, y muchos pacientes llegan a decir, bueno, me voy a tomar un suplemento de omega 3, 6, 9, pero no todos son iguales, ¿sí? ¿Cuáles son los que más hay que preferir? Los omega 3. Solo que estos omega 3 vienen tanto en alimentos de origen animal como alimentos de origen vegetal. ¿Cuáles son los que nuestro cuerpo mejor metaboliza o son más biodisponibles? Son los que vienen en alimentos de origen animal. Seguramente han escuchado omega 3 proveniente de aceite de pescado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen cadenas largas de ácidos grasos que nuestro cuerpo utiliza mejor. Todo lo que es DHA y EPA, ¿sí? Entonces son omega 3 que vienen en alimentos de origen animal, prácticamente en pescados de agua fría, ¿sí? Pescados como atún, salmón, sardina, algunos que ya había Natalia también mencionado, ¿no?
También en alimentos de origen vegetal los encontramos en el aceite de oliva extra virgen, en el aguacate, aceitunas y en algunas semillas. Hay algunas semillas que tienen más cantidad de omega 6 que de omega 3 y recuerden que el omega 6 es un ácido graso que se le llama proinflamatorio, que es necesario también para el cuerpo, pero en menor cantidad. Entonces, lo que más debemos de consumir son los ácidos grasos que traigan omega 3, que es el antiinflamatorio, ¿sí? Aceite de aguacate y aceite de canola. Y tenemos las grasas saturadas, que por lo general están presentes en alimentos de origen animal, ¿sí? Hay dos de origen vegetal particularmente, que es el aceite de coco y el aceite de palma. Ojo también con el aceite de coco, porque pues se ha puesto muy de moda y hasta la gente que se quiere bañar con aceite de coco. Y no, como todo, moderación, ¿sí? Porciones. El aceite de coco sí sirve, sí nos ayuda, por ejemplo, para cocinar. ¿Por qué? Porque es una grasa estable, es saturada, entonces no se descompone tan fácilmente con el calor, ¿sí? Pero tampoco hay que ponerle para todo. Recordemos que sigue siendo una grasa y tiene cierta cantidad de calorías, entonces hay que controlar las porciones. Entonces las grasas saturadas normalmente las encontramos en mantequilla, salchichas, piel de pollo, productos lácteos, enteros, la grasa visible cuando lo vemos en los alimentos, ¿sí? Y tenemos las grasas trans, que realmente son las perjudiciales. También las saturadas en un exceso, pero las grasas trans son más perjudiciales. ¿Por qué? Porque es un aceite vegetal, o sea, líquido, que químicamente lo solidifican. Entonces, ¿dónde vienen las grasas trans? En la pizza congelada, frituras, más que nada en la mayoría de los alimentos ultraprocesados, galletas, pan dulce. La margarina es uno de los perfectos representantes de las grasas trans, ¿sí? Entonces, estos alimentos también hay que tratar de disminuir lo más que se pueda el consumo. Tampoco caer en esta obsesión de decir, leo absolutamente todo y si trae una mínima cantidad, no, pero sí que nuestro consumo principal sea de las grasas insaturadas, las buenas, las saludables, menor de saturadas y lo menos que podamos de las grasas trans. Y como estrategias, volvemos a los intercambios. Evitar carnes procesadas o carnes que tengan grasa visible por carnes magras, en su mayoría pescado, la mayonesa por el aguacate. Digo, si una vez les gusta mucho el sabor de la mayonesa, pues se puede consumir una porción pequeña de mayonesa, pero tratar de que la mayoría de las ocasiones acompañarlo de aceite de oliva o si no aguacate, ¿sí? El aceite de oliva tratar de consumirlo en crudo, que es como mejor obtenemos sus beneficios y de preferencia que sea extra virgen. Algo de bollería por semillas, por las nueces, almendras, algo de aceitunas, mantequilla por crema de cacahuate o crema de alguna semilla, ya sea de almendras o de ajonjolí o aguacate, ¿sí? Y este tema de cocinar con los aceites, que es algo también muy controversial. Hay que elegir aceites que tengan un punto de humo elevado. Literal, cuando se empieza a humear es que ya el aceite se empezó a descomponer, ya no tiene propiedades benéficas y entonces empieza a despedir agentes tóxicos. Obviamente, por el tipo de aceite que son los insaturados, son menos estables al calor. Por eso se sugiere cocinar con aceites que son más estables al calor y que su punto de humo es más elevado. ¿Cuáles son estos? El aceite de canola, el aceite de aguacate, el de coco, el de semilla de uva. Obvio, considerando también que la cantidad que le vamos a poner de aceite va a ser pequeña. No para hacer ningún tipo de rebozado, ni sumergido, ni nada. O sea, siempre tener en cuenta que la porción es determinante, como ya lo hemos estado viendo a lo largo de la plática. Bueno, y ya para terminar, en el tema de probióticos y prebióticos. Bueno, estos fortalecen la pared de nuestro intestino, engrosan la mucosa y protegen contra infecciones. ¿Por qué? Porque lo que hacen es mejorar la microbiota. Recordemos que microbiota era la flora intestinal. Entonces, bueno, es vital tener esta microbiota en una buena condición. ¿Por qué? Porque hay una conexión que se llama eje intestino-cerebro. Hay una comunicación. Entonces, si nosotros no llevamos una buena alimentación,
con un alto consumo de alimentos industrializados, por ejemplo, y una dieta pobre en fibra, esta microbiota no se mantiene. Entonces, todas estas reacciones que ocurren desde que el alimento entra por la boca y se empiezan a liberar muchísimas hormonas, se alteran. Fíjense qué interesante, hay muchos estudios que incluso ya demuestran cómo la microbiota es esencial para reducir depresión y ansiedad. Entonces, esto lo podemos lograr pues con todo lo que les fuimos diciendo a lo largo de esta plática. Intercambios, por ejemplo, una tortilla integral por una tortilla de maíz. ¿Por qué? Porque aquí ya es un cereal complejo que trae fibra, vitaminas, minerales, no trae azúcar añadida. En lugar de un cereal refinado de los que les hablaba Ale, yo me refiero a un cereal de caja, podemos hacer el intercambio por avena, las hojuelas de avena tal cual, natural. Otro intercambio, una rebanada de pan de caja blanco, pues por un pan de integral o de masa madre, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos lograr el mantenimiento de esta microbiota? Nada más para cerrar, la estrategia sería incrementar el consumo de alimentos fermentados, lo que es yogurt, alimentos como quesos madurados, verduras, frutas, granos enteros, frijol, lenteja, haba y cereales integrales. Si no tenemos, por ejemplo, una microbiota en una buena condición, les reitero lo que les mencioné anteriormente, hay un desequilibrio entre los microorganismos que es la disbiosis. Entonces, esta foto está padrísima porque, fíjense, probióticos, que es con puros alimentos tú lo puedes lograr. Ahora, se me olvidaba mencionarles algo que creo que sí vale la pena. Tú estos probióticos los puedes tomar a través de pastillas, sí, pero creo que vale la pena indicarles que estos tienen que ser prescritos por tu nutriólogo o por tu médico, o sea, no son caramelos. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de cepas. Entonces, hay que saber muy bien para qué se van a indicar. No es lo mismo, no vas a indicar la misma cepa para alguien que está tomando un antibiótico y tiene diarrea que para alguien que está tomando, que tiene, por ejemplo, colitis, ¿no? Tú vas a basar tu decisión de un probiótico a base de levadura o de bacteria dependiendo de eso. Entonces, no los tomen a manera de yo solito me los receto, porque también se tiene que descansar. Lo recomendable es que se tomen por un periodo de 4 meses, se descansa. ¿Por qué? Porque tenemos la microbiota transitoria, que es la que después de un determinado tiempo se va y se vuelve a regenerar. Entonces, por último, digo, para cerrar el tema microbiota, porque este tema es extensísimo, creo que se puede dar una ponencia solo de este tema, decirles que también las unidades formadoras de colonias son muy importantes. Uno encuentra muchísimos sí, probióticos en el mercado, pero te das cuenta de cuántas unidades te van a dar y pues digo, la neta es que ni te funcionarían. Entonces, por eso les digo, recurran a su nutriólogo o a su médico, aquí estamos para guiarlos. Y finalmente, pues digo, los probióticos, todo lo que ya les platiqué, los antibióticos hacen todo lo contrario, se barren toda tu microbiota. Entonces, esa es la razón de esta imagen. Y para concluir ya, chicos, por favor, Ale. Y como conclusiones, bueno, el éxito a largo plazo es el estilo de vida. No hay hilo negro, realmente es tratar de integrar una alimentación adecuada, una buena asesoría nutricional, ejercicio, un buen dormir y un buen descanso, actividades recreativas, ¿no? Tratar de estar todo en sintonía es lo que nos va a ayudar a lograr y mantener una salud a largo plazo. Como les hemos estado platicando a lo largo de la plática, la alimentación tiene matices. Quitarnos estas ideas radicales, o como perfecto, o como todo limpio, o súper bien, o no lo hago nunca. No. Todo se va como equilibrando y hay que lograr siempre tratar de estar lo mejor posible. Obviamente, sí con una tendencia a una alimentación adecuada, pero si comemos algo fuera de, tampoco nos hace ya súper culpables y que todo se echó a perder, ¿sí? Las porciones, la estructura y la elección de alimentos son clave, como les hemos venido repitiendo. Es determinante para que podamos no nada más tener éxito en el tratamiento, sino que estos resultados se perpetúen a través del tiempo y que aparte nuestro organismo se adapte a que ya comemos de esa manera, a que ya estamos acostumbrados con estas porciones, nos sentimos bien y no es un martirio elegir pechuga asada en lugar de pechuga empanizada, sino adoptar todos estos nuevos hábitos y estas nuevas elecciones y hacerlas parte de nuestra vida para que no nos cueste trabajo y lo podamos mantener todo el tiempo.
Y bueno, para ser puntual, porque ya prácticamente concluye, parte del problema es la relación que se tiene con la comida, ya lo platicamos desde que inició esta plática, y súper importante, la alimentación normal no es la que llevabas antes de la cirugía. Quédense con eso, porque es una pregunta muy común. ¿Voy a poder comer normal después de mi cirugía? Pues ya lo dijo Ale, tu normal no es lo correcto, porque es lo que te orilló o contribuyó en parte para tener la condición que, pues sí, que favoreció la decisión de la cirugía. Y por último, pues queremos cerrar con la nutrición. Siempre está presente, somos apasionadas de este tema, Alejandra y yo, y no hay escenario clínico en el que la nutrición no salga avante. ¿Ok? Y Bueno, pues bueno, les agradezco. Ah, perdón, Ale. no, está bien, doctor. Sí, Queríamos bueno, cerrar con estas frases. No empieces una dieta que terminará algún día, comienza un estilo de vida que dure para siempre. magnífico. Bueno, yo creo que queda muy claro, ¿no? Que no necesariamente comer es, porque el miedo es muy frecuente, ¿no? Todos los pacientes sabemos que tienen miedo, muchos a operarse, porque voy a dejar de comer y muchos tienen las historias que hemos escuchado en Facebook y en los YouTubers y todo, que estuvo a punta de caldos y de líquidos y de toda la vida y, en fin. No, yo creo que queda muy claro, hay que aprender a comer, operados o no operados, no sabemos comer y la estadística mundial nos dice que esto es una apreciación correcta. La obesidad en México, las dislipidemias, problemas de hígado, diabetes, hipertensión, todos tienen recomendaciones nutrimentales muy importantes, como bien mencionaba Natalia, es parte del tratamiento de cualquier seguimiento de cualquier patología. En cirugía bariátrica no cambia, nada más que como dijo Ale también, la pechuguita pues puede tener sabor, ¿no? No estamos peleados con el sabor y eso es importante. Preguntas rápido porque ya se nos extendió la plática, es una plática que da para mucho tema. Bueno, Mariana dice que tiene carbofobia. Eh, ¿Por qué en la dieta de preparación a la cirugía se elimina el consumo de leguminosas, proteína vegetal y carbohidratos? No se Por el eliminan. carbohidrato, El principalmente. O carbohidrato. sea, lo, Sí, porque queremos que al principio tengan una reducción importante de carbohidrato. No quitamos todo, como ya platicamos dónde viene presente el carbohidrato, pero tanto el grupo de cereales como leguminosas tiene una cantidad importante de carbohidrato. Entonces se los quitamos para que podamos reducir de importante manera sin quitar todos los grupos. Ok, gracias. ¿Sirve de algo las pastas? Dice pastas pero me imagino que son las pastas, a base de verdura. Sí, o sea, es que yo creo que ahí es como esta parte de volvemos a lo mismo, reconceptualizar, para no hacer un trueque, o sea, no estamos castigando la pasta como tal, entonces nada más es poner en práctica todo lo que dijimos ahorita de cocción. Sí las puedes utilizar, pero obviamente van a entrar como un grupo de verdura, no como carbohidrato. Ojo, también revisar mucho la lectura de etiquetas, porque muchas veces te pueden decir que es de un vegetal, lees ingredientes y no son los recomendados. Correcto. ¿Qué es mejor? ¿Pan o tortilla? Tortilla, ¿Cuál tortilla, tortilla? ¿Cuál tortilla? definitivamente. de maíz nixtamalizada. Eso. A la hora de la ingesta, ¿afecta el índice glicémico, glucémico? ¿Es lo mismo en la mañana que en la noche? Sí, obviamente el nivel de actividad física se reduce en la noche, pero pues, no podemos creer que un plátano va a engordar menos en la mañana que en la noche, o va a tener más azúcar en la mañana que en la noche. Es el mismo, solamente que nuestra actividad se reduce en la noche y ya no es tan recomendable consumir una carga importante de carbohidratos en la noche. Esmeralda, una persona operada con bypass se considera inmunosuprimida. Al contrario, la peor asociación que hemos visto ahorita con coronavirus es la obesidad y al contrario estamos viendo que operarlos les da un factor protector. Ya tuvimos ahorita 2 casos de pacientes que tuvieron coronavirus poco tiempo después de la cirugía y respondieron mucho mejor que sus parejas, por ejemplo. Entonces, mientras el paciente esté bien nutrido, bien suplementado, no hay inmunodeficiencia.
Las lentejas y las habas no las tolera mi estómago, genera inflamación. Digo, ahí hay que checar qué tiempo postquirúrgico tiene, porque pues si es de lo último que integramos, hay estrategias como el doble remojo que podemos recurrir a ellas para disminuir toda esta parte de distensión y generación de gases, pero sería importante saber cuánto tiempo llevas, Betty. Entonces, ¿tendremos que tomar el licuado de proteína toda la vida? No necesariamente. Al principio sí es sumamente importante porque la cantidad que se consume o que se tolera es muy pequeña, pero el licuado de proteína puede ser ya a largo plazo, hablando a largo plazo, un apoyo cuando los pacientes hacen mucho ejercicio, como un sustituto de desayuno, cuando gente no tiene tiempo para desayunar y desayuna solo una manzana, pues qué mejor que hacerse un licuado de proteína con fruta. Entonces, todo se adapta dependiendo del paciente. Lo importante que es aquí es cubrir la cantidad de proteína que se requiere, como el ejercicio que hizo Natalia en la ponencia. Eso es lo importante, ¿sí? Nos apoyamos con el licuado porque, como vieron, en un volumen pequeño tenemos mucha cantidad de proteína. Entonces, es muy fácil incluirlo en la alimentación. Yo llevo 8 años tomando mi proteína, ¿eh? Para que no me lo saquen de disculpa los pacientes. Lina dice, llevo 3 años con manga gástrica, ¿aún debo tomar mi licuado? Creo que ya quedó Ok, no respuesto. escuché. Betty, por eso mandan 2 tomas diarias. Gracias. Aceite de coco como crema corporal, no sé. ¿Sirve el orujo de oliva para cocinar? Pues es lo mismo, no tiene un punto, es una grasa insaturada y no tiene un punto de humo tan elevado. Es como cocinar con aceite de oliva, se pierden las propiedades benéficas. Entonces, lo ideal es que sea como les mencionamos, o coco o aguacate o canola, son un poquito más estables al calor. Ok, para Nat, me recomendaste 2 veces al día la proteína, estoy en dieta preoperatoria, me causa trastornos del sueño. La segunda dosis, ¿cómo la reemplazamos? Te busco, Yari, para platicar más sobre tu caso y ver qué puede estar Perfecto. pasando. Liliana, soy la más feliz, volví a la vida. Bueno, muchos agradecimientos, muchas felicidades para ustedes dos aquí en el chat, ¿eh? Eso me da mucho gusto. Saludos desde Camalú, magnífico. Preparación se necesita para el proceso de cristalización. No sé si ¿Qué comprenden preparación se esa necesita o pregunta. cómo? Dice Fer, ¿qué preparación se necesita para un proceso de cristalización? Ferros Sí, Cristalización, de pero cristalización. creo que Fer ya no tomó esto. digitalización a lo mejor era, Sí. ¿no? Pues bueno, ya estamos en eso, una dieta Ah, preparatoria, cristalización. necesitamos esta parte de ayudar a que el hígado se desinflame. Acuérdense, la dieta preparatoria tiene fases, todo depende del tiempo que tengamos para prepararnos y el paciente en específico, su peso, cómo está llevando su plan de alimentación para tomar decisiones con respecto a fechas de qué tan estrictos o no vamos a hacer con la dieta líquida preoperatoria. Bueno, a Luna Janono hay que contactarla, tiene mucha hambre, ya está operada. Entonces creo que esa necesita una asesoría un poquito eh, más estructurada, ¿no? Para controlar la ansiedad del encierro por la cuarentena, ¿cómo? ¿Cómo controlarlo? Es el mejor momento, ¿no? Para descubrir todos estos nuevos sabores y todas estas dietas. Si tenemos tiempo, es una maravilla, ¿no? ¿Qué consejo nos dan? Experimentar. Pues es muy importante incluir el tema del ejercicio, porque la ansiedad ahorita no es exclusiva de pacientes bariátricos, es de todo el mundo. Este tema de el coronavirus, la pandemia, el encierro, nos genera mucha incertidumbre, mucha angustia. El no tener muchas cosas en algunas ocasiones que hacer en casa nos asocia todo el tiempo a, bueno, a ver qué voy a comer, no tengo nada que hacer, a ver qué se me antoja, ¿no? O sea, identificar primero si hay algún detonante que está provocando que tenga esta ansiedad todo el tiempo. Alguna estrategia puede ser el sentir esta ansiedad y querer ir a comer algo, antes beber algo, porque muchas veces confundimos
o la sed más bien con hambre, o este vacío creemos que todo es apetito y no. Entonces, beber a lo mejor algo de agua o los líquidos calientes también ayudan. En algún caso, digo, lo ideal es no generar como este lazo o este nexo de me siento ansioso y lo alivio con la comida, porque es parte de los trastornos de la conducta alimentaria, aunque coman algo que no tenga gran cantidad de calorías, pero también lo que queremos es como quitar esta alianza de ansiedad-comida, ¿no? Entonces, pero en algún punto o en algún recurso que sea muy complicado, realmente genere mucha molestia esta ansiedad y el paciente realmente no pueda controlarlo, pues tratar de consumir algo proteico, el licuado de proteína, que esta sensación dulce quita mucho la ansiedad por algún caramelo o algún postre, ponerle algo de hielo, las cosas muy frías también ayudan a bajar el tema de la ansiedad y al final de cuentas está comiendo algo proteico. ¿Qué yogur griego recomiendan? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué yogur yogur griego? griego recomiendan? Poney natural, Chobani natural, el Faje también. Y el Yopro, que es muy buena opción. Ajá. Y también, en mi opinión, el Vitalina No es, de griego sabor, no es natural, es de sabor, pero sí tiene un preparado de fruta natural y está endulzado con stevia. Buen Diego, han sido un éxito ustedes dos. Los apuntamos aquí. Muchas felicidades. Mira, nos saluda hasta Juan Santana, qué maravilla. Muchos muy felices, valga la redundancia. Últimas dos preguntas porque ya nos extendimos muchísimo del tiempo. Arroz ancestral, ¿lo recomiendan? No, bueno, debe ser como integral, ¿no? Okay. Lo que dijeron, ¿no? Todo lo integral y que traiga la fibra, la cáscara, está magnífica. Muchas gracias, excelente charla. Y bueno, yo creo que nos vamos a despedir. Mira, saludos de Estados Unidos. En realidad, muchas gracias a todos. A ustedes las felicito. Magnífica plática, una acogida, como lo están viendo en el chat, sin igual. Vamos a dar por terminada nuestra plática. La próxima semana vamos a invitar al presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Bariátrica y vamos a tocar un tema que estamos viendo cada vez más y es el paciente que regana peso. ¿Qué opciones tiene? ¿Qué puede hacer? Obviamente, nutrición va a tener una asesoría fundamental en este tema, pero también vamos a hablar de algunas opciones quirúrgicas. Y bueno, está interesantísimo esto. A los que nos mencionan lo del COVID, sí, recomendada la cirugía en un tema de seguridad muy amplio. Y licenciadas, muchas gracias por acompañarnos. Han sido un éxito rotundo ustedes dos. Bueno, nos despedimos. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Vámonos a seguir así. Gracias. Rompiéndola. Esto es un hit con ustedes dos. Esperen, oigan, estaría cool que apunten temas que les gustaría que platiquemos en futuros webinars. Y podemos armar otra plática con las preguntas más comunes. No, pues que sí leímos todas casi. De todas formas, nos los pueden mandar por Facebook o por Instagram. Muchos tienen nuestros mensajes. Los temas que sean más frecuentes, como bien lo mencionan, vamos a tratar de seguir aclarando dudas y haciendo más amigable esto. Entonces, bueno, nuevamente, chao, muchas gracias. Scott, saludos, todos, que estén muy bien, chao, bye. Gracias por conectarse, chicos. Gracias. Saludos Bye, a bye. todos los que me saludaron, bye.